En este vídeo vamos a estudiar de qué forma, mediante una tabla de la verdad, podemos construir un mapa de Carnot para poder obtener la expresión algebraica más sencilla posible. En electrónica combinacional, nosotros podremos representar los circuitos de tres formas diferentes. Mediante una tabla de la verdad, donde vamos a representar todas las combinaciones posibles que se pueden dar y el valor que toma para la salida. Lo podemos representar mediante la expresión algebraica o lo podemos representar mediante una representación esquemática, que el siguiente paso sería, a partir de aquí, construir su prototipo, construir su diseño. En electrónica combinacional tenemos que aprender a ser capaces de poder pasar de cualquier sistema de representación a cualquier sistema. Son tres formas diferentes de decir lo mismo. Mediante la tabla de la verdad, nosotros deberíamos de ser capaces de obtener la expresión algebraica. Mediante la expresión algebraica, ser capaces de obtener la tabla de la verdad. Lo mismo de la tabla de la verdad a la representación esquemática y viceversa, y de la expresión algebraica a la representación esquemática. Son tres formas diferentes de decir lo mismo. Un mismo circuito se puede representar de cualquiera de estas tres formas, y cada una de ellas tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Lo normal es, cuando se empieza planteando el problema, se comienza mediante la tabla de la verdad, porque es de una forma ordenada el poder representar todas las combinaciones posibles que se pueden dar en nuestro circuito. Mediante la expresión de la tabla de la verdad, podemos obtener una expresión algebraica. Para poderla construir se pueden utilizar diferentes métodos. Uno de ellos es el método del Minter. En este caso, para poder construir esta expresión algebraica, lo que tenemos que hacer es fijarnos en aquellas combinaciones que tomen como valor de salida 1. En este caso tenemos 5 combinaciones diferentes. En esta tabla de la verdad, de 3 variables, la variable A, B y C, que tiene 8 combinaciones diferentes, de las 8 combinaciones, 5 toman el valor 1 en su salida. Para poder construir la expresión algebraica, por cada una de estas combinaciones debemos de construir una expresión que está formada siempre por todas las variables que tengamos en las entradas. En este caso, como tenemos una tabla de 3 entradas, 3 variables, y para aquellas variables que tomen el valor 0, tal como es el caso de A y B, deberemos de colocar la expresión negada, y aquellas variables que tomen el valor 1 la deberemos de colocar sin negar. En este otro caso, de la misma forma, colocaremos nuestras 3 variables, la variable A, B y C, la variable que tome el valor 0 deberá de ir negada, y las variables que tomen el valor 1 deberán de ir sin negar, tal como tenemos aquí. Si obtiene esta expresión para cada una de las salidas que tomen el valor 1, en nuestro caso concreto para estas 5 combinaciones, y la expresión final se obtiene sumando todas ellas. La expresión final será A negado por B negado por C, más A negado por B por C, más A por B negado por C, más A por B por C negado, más A por B por C. La expresión sería correcta. Es lo mismo representar este circuito, representar este sistema mediante esta tabla de la verdad, que representarlo mediante esta expresión algebraica. Lo que ocurre es que esta expresión no está simplificada. El siguiente paso que deberíamos de hacer sería simplificar la expresión. Para ello necesitamos tener cierto dominio sobre el álgebra de Boole, y no siempre resulta fácil llegar a la expresión más sencilla posible. Simplemente vamos a percatarnos de algunas combinaciones que son interesantes, que nos servirá después para entender cómo construimos los mapas de Carnot. Si nos fijamos, por ejemplo, en estas dos combinaciones y las expresiones que hemos obtenido, nosotros podríamos simplificarlas. Podemos sacar factor común A por B, paréntesis, C negado más C. Estas dos combinaciones corresponden con estos dos términos, que podemos sacar factor común A por B por paréntesis C negado más C. C negado más C siempre es 1. Si C vale 0, C negado valdrá 1, y por lo tanto tendremos 1 más 0 igual a 1. Si C valiera 1, C negado valdría 0, y 1 más 0 seguiría siendo 1. Entonces siempre esta combinación la vamos a poder simplificar con A por B. Hemos simplificado esta expresión por el hecho de que entre una expresión y otra solamente cambia
una variable, en este caso la variable c, que en una toma el valor de c negado y en otra toma el valor de c. Esta condición no se da siempre en combinaciones contiguas. Por ejemplo, estas dos combinaciones que son contiguas se ha dado. Únicamente ha cambiado el valor de c. Aquí vale 0 y aquí vale 1. Pero en estas otras dos combinaciones que son contiguas está cambiando más de un bit. El bit b, la entrada b, cambia. Aquí vale 0 y aquí vale 1. Y la entrada c también cambia. Aquí vale 1 y aquí vale 0. El único que permanece constante es la entrada A, que vale 1 en los dos casos. Por lo tanto, no podríamos hacer esta simplificación entre estas dos entradas. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque justifica el por qué utilizamos los mapas de Carnot y la manera en que lo utilizamos para poder simplificar las expresiones. ¿Qué es el mapa de Carnot? El mapa de Carnot es un método para poder obtener siempre de una tabla de la verdad su expresión algebraica más sencilla posible. Además, es un método metódico, sistemático, donde siempre, si lo utilizamos correctamente, podemos asegurar que la expresión algebraica que obtenemos es la más sencilla. El mapa de Carnot consiste en representar la tabla de la verdad mediante una representación diferente. Esta tabla de la verdad, que está formada por 4 entradas y una salida, tendríamos un total de 16 combinaciones diferentes. Dos elevado a la 4. Esas 16 combinaciones diferentes las podemos representar tal como tenemos en la tabla de la verdad, de una forma ordenada, uno detrás de otra, o lo podemos representar mediante esta técnica, mediante el mapa de Carnot. En el mapa de Carnot tenemos 16 cajones, 16 huecos, donde podemos ubicar cada una de las 16 combinaciones que obtenemos en la salida. Es una forma diferente de decir lo mismo. Pero lo peculiar del método de Carnot consiste en la forma en la que nosotros vamos a ordenar las variables. Fijaros que en estas columnas estamos ubicando las entradas A y B, y en estas entradas, en estas filas, estamos ubicando las variables C y D. ¿Qué es lo que representa esto? En este cajón, donde la entrada A vale 0, la entrada B vale 0, C y D valen 0, corresponde con esta combinación. La entrada A vale 0, la entrada B vale 0, C 0 y D 0. Corresponde con la combinación 0. Esta otra combinación, donde A vale 0, B vale 1, C vale 0 y D vale 0, es esta. A vale 0, B vale 1 y C y D vale 0. Esta es la combinación 4. Esta otra combinación, A vale 1, B vale 1, C 0, D 0, A1, B1, C 0 y D 0 es la combinación 12. Y de esta forma podemos darnos cuenta que para todas las combinaciones que obtenemos en la tabla de la verdad encontramos el hueco equivalente en el mapa de Carnot. Hay un detalle importante sobre de qué formas se están ordenando estas entradas. No se están ordenando de una manera numérica, tal como se hace en la tabla de la verdad, que empezamos con el 0 y continuamos de forma creciente. Aquí se están ordenando de una manera diferente. De la forma que se hace es de manera que entre una columna y otra únicamente cambie un bit. Y esto tiene que ver con lo que hemos explicado anteriormente. En este caso, entre esta columna y esta columna, el único bit que cambia es el bit B. A vale 0 en esta columna y en esta. C vale 0 en los dos cajones, en los dos huecos. Y D vale 0 en los dos huecos. El único que cambia es B. Entre este y este, el único que cambia es A. Aquí A vale 0 y aquí A vale 1. El resto de combinaciones son iguales. B vale 1 para los dos y C y D vale 0 para los dos.
Lo mismo entre este cajón y este cajón. La única entrada que cambia es B. B vale 0 y C vale 1. 1 y 0. Las demás valen lo mismo. A vale 1 en las dos, C y D vale 0 en los dos. Ese es el detalle importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de ordenar el mapa de Carnot. Siempre entre dos cajones, entre dos celdas contiguas, vamos a encontrar que únicamente va a cambiar un bit de entrada. Entre esta y esta, el único que cambia es el bit B. Entre esta y esta, el único que cambia es el bit A. Aquí A vale 0 y A vale 1. Se hace así porque de esta forma podremos conseguir una simplificación de una manera mucho más sencilla. No es la única forma que podemos utilizar para simplificar, para ordenar los mapas de Carnot. En este caso, lo ordenamos con 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Podríamos ordenarlo como 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Es lo mismo, porque entre una y otra únicamente está cambiando un bit. Podríamos ordenarlo como 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Lo importante siempre a la hora de ordenar el mapa de Carnot es que entre 1 y el contiguo únicamente cambie un bit. Una vez que ya hemos decidido de qué forma lo ordenamos, mantenemos el criterio que teníamos en el enunciado inicial, este y este. Lo que tenemos que hacer es traspasar los datos que tenemos en la tabla de la verdad al mapa de Carnot. En el primer caso, este 0 lo debemos de ubicar en su hueco correspondiente, aquí, en este 0. Este 0, 0, 0, 0, 1, corresponde con este 0. Este es el hueco 0, este es el hueco 1. El hueco 0 y el hueco 1. Siguiente, 0, 0, 1, 0. Tenemos un 0 en la salida. 0, 0, 1, 0. Es este hueco. En la combinación número 2 debemos de ubicarla aquí. La combinación número 3, 0, 0, 1, 1, corresponde con este hueco. Esta es la combinación número 3. Y el valor que obtenemos en la salida es un 0. Pues debemos de colocarlo aquí. Fijaros que siempre vamos a tener el mismo orden. 0, 1, 2 y 3, 4, 5. Ahora encontramos un salto, 6 y 7. Ahora saltaríamos de columna, tendríamos la combinación 8, 9, 10 y 11, 12, 13, 14 y 15. Podemos hacerlo de la forma que os acabo de explicar o podemos ir viéndolo caso a caso. Por ejemplo, el siguiente, 0100, 0100, es este cajón. El valor que toma es 0. El siguiente, 0101, 0101, es este cajón y el valor que toma es 0. Únicamente lo que tenemos que hacer es trasladar la tabla de la verdad al mapa de Carnot. Es una forma diferente de representar lo mismo, donde lo único que cambia es el orden en el que estamos representando los ceros y los unos. El siguiente, la combinación 0110, este también lo hemos indicado, la combinación 0110, 0110, debemos de colocar nuestro primer 1. Es la combinación 6. En la combinación 7, 0111, el valor que obtenemos es 0. De esta forma vamos rellenando el mapa de Carnot. Es un proceso sencillo donde únicamente tenemos que tener cuidado en darnos cuenta que el orden que tenemos en la tabla de la verdad no se corresponde con el mapa de Carnot. Existe una ordenación diferente para cada una de las combinaciones. Y esto tiene que ver con lo que se ha visto en el apartado anterior. Una vez que ya hemos rellenado el mapa de Carnot, el siguiente paso sería hacer las agrupaciones correspondientes. Supongamos que tenemos este mapa de Carnot, que lo hemos construido partiendo de una tabla de la verdad, como hemos visto en el apartado anterior. Lo que tenemos que hacer es crear grupos, tenemos que agrupar los unos. Y para agrupar los unos,
tenemos que tener en cuenta estas 4 condiciones. La primera, los grupos obligatoriamente deben de ser exponenciales de 2. Es decir, puede ser un grupo de 1, que corresponde al 2 elevado a la 1, puede ser un grupo de 2 unos, 2 elevado a la 1, de 4 unos, 2 elevado a la 2, de 8, 2 elevado a la 3, de 16, etc. No existe un grupo de 6 unos. No es posible agrupar 6 unos. Únicamente un grupo unitario de un único 1, de 2, de 4, de 8, de 16 y así sucesivamente. Tenemos que procurar hacer los grupos lo más grandes posibles. Cuanto más grande sea el grupo, mejor. Más sencilla va a resultar la expresión final. Tenemos que intentar hacer el menor número de grupos. Por un lado tienen que ser los grupos lo más grandes posibles y por otro lado que exista el menor número de grupos. Y tenemos que tener en cuenta que un 1 puede pertenecer a varios grupos. Esto no es ninguna restricción. No pasa nada porque un 1 pertenezca a varios grupos. Siguiendo ese criterio, ¿cómo podríamos agrupar los unos que tenemos en este ejercicio? Pues por un lado, podríamos agrupar estos 4 unos, porque cumple la condición de ser un exponencial de 4, porque estoy haciendo el menor número de grupos. Podría agruparlos en parejas, 2 y 2, pero entonces ya tendría 2 grupos, y como el objetivo es hacer el menor número de grupos, pues voy a hacer un grupo que coja los 4. Y por otro lado, tenemos que intentar hacer los grupos lo más grandes posibles, por lo tanto es mejor agrupar en un solo grupo los 4 que no tratar de hacer 2 pequeños de 2. Nos quedan 2 unos aquí y otros 2 unos aquí. Podemos agrupar estos unos mediante esta agrupación. Hay que tener en cuenta que el mapa de Carnot no tiene principio ni final, es decir, este contorno no es el final del mapa. Este contorno continúa por este contorno. Tendríamos que entender el mapa de Carnot como si fuese una esfera. Y este contorno del mapa continúa por este contorno. De tal forma que estos unos están contiguos a estos unos y esta agrupación la podemos realizar. A veces surgen dudas de si una agrupación la podemos hacer o no. Uno puede tener la duda de decir, ¿puedo agrupar este con este? Para saber si podemos hacer esta agrupación, lo que nos tenemos que fijar es cuántos bits cambian en sus entradas. Para esta combinación tenemos los valores de A igual a 1, B igual a 0, C y D igual a 1. Y para esta otra combinación, C y D tienen los mismos valores, puestos que están en la misma fila, B vale 0 y A vale 0. Únicamente cambia una entrada, únicamente cambia la entrada A. Si tenemos duda de si entre este término y este término puede haber un grupo, la respuesta es sí, porque únicamente cambia una entrada en su combinación. Únicamente cambia la entrada A. Por ejemplo, si aquí tuviésemos un 1, podríamos hacer una agrupación entre este y este. Las entradas A y la entrada B toman el mismo valor, puesto que están en la misma columna. Tienen el valor de 1 y 0. Aquí C toma el valor de 0, aquí toma el valor de 1. Ya ha cambiado una entrada. Aquí D toma el valor de 0 y aquí D toma el valor de 0. Solo ha cambiado una entrada. Por lo tanto, entre este y este sí que podemos unirlos dentro del mismo grupo. ¿Podríamos unir este 1 y este 1? ¿Cuántas entradas cambian? Aquí A vale 0 y aquí A vale 1. Para este A vale 0, para este A vale 1. Ya cambia una entrada. Aquí B vale 0 y aquí también B vale 0. C vale 0, C vale 1. Ha cambiado una segunda entrada. Han cambiado 2 entradas. De las 4 entradas que tenemos, cambian 2 entradas. Por lo tanto, no es posible hacer esta agrupación. En este caso, deberíamos de agrupar estos 4 unos y deberíamos de agrupar estos 4 unos. Y obtenemos 2 grupos.
Por cada uno de los grupos debemos de obtener su expresión algebraica. En este grupo, para construir la expresión algebraica, tenemos que fijarnos en cuáles son los bits, en cuáles son las entradas que no cambian. La entrada A vale 0 para todos los unos del grupo. A vale 0, A vale 0. Esta entrada no cambia, por lo tanto, colocaremos la entrada A y como tiene el valor 0, la negaremos, con el mismo criterio que hemos hecho con el minter. El valor B, aquí toma el valor de 0 y aquí toma el valor 1 en este grupo. Por lo tanto, como cambia, me olvido de ella. El valor C toma 0 y toma 0. En los dos casos, para todas las combinaciones toma el valor de 0. Por lo tanto, C negado. Y D sí que cambia, porque aquí vale 0 y aquí vale 1. Para estos 4 unos, las únicas entradas que no cambian son la entrada A y la entrada C, que en ambos casos valen 0. Las demás entradas toman valores diferentes. Por lo tanto, únicamente nos tenemos que quedar con aquellas entradas que no cambian. Para el siguiente grupo, debemos de hacer lo mismo. ¿Cuáles son las entradas que no cambian? A sí que cambia. Aquí vale 0 y aquí vale 1. Para este grupo. Por lo tanto, me olvido de ella. B no cambia. Y vale 0. Lo indico. B negado. C tampoco cambia. C vale 1 en los dos casos. Por lo tanto, C. Y D sí que cambia. En uno vale 1 y en el otro vale 0. Por lo tanto, ya he obtenido la expresión algebraica que corresponde con cada uno de los grupos. La expresión final será la suma de estas expresiones. A negado por C negado más B negado por C. La expresión que se obtiene, si hemos cumplido con todos estos criterios, aseguramos que es la expresión más sencilla de todas. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo podríamos realizar estos grupos de forma que se cumplieran las condiciones anteriores? Pues por un lado, podríamos agrupar estos 4 unos y por otro lado, podríamos agrupar estos 4 con estos 4. Nos encontramos que hemos hecho el menor número de grupos posibles, únicamente hemos hecho 2 grupos y los grupos son lo más grandes posibles. Hay un grupo de 4 unos y otro grupo de 8 unos. Nos encontramos con 2 unos que pertenecen a los dos grupos. El método de Carnot permite hacerlo. Por lo tanto, ahora nos quedaría obtener la expresión algebraica de cada uno de los grupos. Para este grupo, ¿cuáles son los bits, cuáles son las entradas que no cambian? Pues la única entrada que no cambia es B, que toma el valor de 0. Por lo tanto, B negado. A para los unos de esta columna vale 1, pero para los de esta columna valen 0. Por lo tanto, cambia. Y los valores de C y D van cambiando porque forman parte de todas las filas. La única entrada que no cambia para esta agrupación de 8 unos es la entrada B, que toma el valor de 0. Por lo tanto, debemos de indicarlo con B negado. Para este otro grupo, las entradas que no cambian son A, que toma el valor de 0 y por lo tanto debe de ser A negado, y C, que toma el valor de 0 y por lo tanto debe de ser C negado. La variable B cambia, aquí toma el valor de 0 y aquí toma el valor de 1, y la variable D cambia, aquí toma el valor de 0 y aquí toma el valor de 1. Por lo tanto, la expresión final es la suma de todos estos términos, A negado por C negado más B negado. Veamos otro ejemplo. El valor X representa que podemos poner el valor que mejor nos convenga. Podemos poner el valor 0 o podemos poner el valor 1. En este caso, ¿cuáles serían las combinaciones que podríamos colocar a estas X para conseguir obtener la expresión lo más sencilla posible? Pues si esta X la colocamos con un valor de 1, podríamos realizar este grupo esta X sería preferible dejarla con el valor de 0,
Otro grupo podríamos hacerlo con estos dos unos y estos dos unos. Tendríamos un grupo de 4 unos y nos queda este uno suelto. ¿Qué podríamos hacer con él? Pues con la idea de hacer los grupos lo más grandes posibles y sabiendo que no importa que los unos pertenezcan a varios grupos, la mejor forma de hacer este grupo sería mediante esta agrupación. Una agrupación de otros 4 unos. De esta forma, nuestro mapa de Carnot se ha convertido en un mapa con 3 agrupaciones. Obtenemos la expresión algebraica de cada una de ellas. La expresión algebraica de este grupo. ¿Cuáles son los bits que no cambian? A sí que cambia, porque aquí vale 1, para estos dos unos A vale 1, y para estos dos unos A vale 0. B no cambia, toma el valor de 0 para los 4 unos, por lo tanto, B negado. Y D tampoco cambia, que toma el valor de 1, por lo tanto, B por D. Este otro grupo, los bits que no cambian son B, que toma el valor de 0, B negado, y C, que toma el valor de 1, C. Y por último, este grupo, los bits que no cambian son A, que toma el valor de 0, A negado, y C, que toma el valor de 0, C negado. Tenemos 3 grupos y tenemos las 3 expresiones. La expresión final será la suma de las 3. A negado por C negado más B negado por D más D negado por C. Aquí podemos tener otro ejemplo. Podríamos agrupar los unos de esta forma, de esta. Este 1 podríamos agruparlo con este 1 podríamos agruparlo con este, y nos quedarían dos unos sueltos. El mecanismo sería el mismo. Al final, lo más difícil de los mapas de Carnot es tratar de identificar de forma correcta los grupos que podríamos realizar. Por último, recomendar aplicaciones que podéis encontrar de forma gratuita, como el Carnot Map Minimizer, que te permite el poder simplificar los mapas de Carnot mediante una aplicación informática. Es interesante para practicar los mapas de Carnot, para entender cómo se deben de resolver y para poder comprobar las dudas que podamos encontrarnos si efectivamente hemos encontrado la mejor combinación posible.